Hola chicos, este vídeo es para explicaros los tres tipos de ejercicios que os van a salir en el examen, los tres tipos de ejercicios de intervalos. Lo primero que tenéis que recordar es que entre todas las notas de una escala hay un tono menos entre las notas si y do y mi y fa, que hay un semitono, solamente entre esas notas. ¿Vale? Entre mi, fa y si y do. Entre el resto de notas siempre hay un tono. Esto es muy importante que lo recordéis a la hora de contar la distancia que hay en un intervalo. Cuántos tonos y semitonos vamos a tener. Bien. Ahora vamos a ver ¿cómo podemos hacer estos tipos de ejercicios? Lo primero que os dije es que las segundas, terceras, sextas y séptimas siempre son mayores o menores en caso de que las hagamos más pequeñas, pero las de la escala de do, si la primera nota es do, estos intervalos siempre van a ser mayores. Y las cuartas, quintas y octavas son justas. Bien, vamos ahora a poner un ejemplo de ejercicio de los más sencillos, es decir, si la primera nota es do, el intervalo siempre va a ser o bien mayor o bien justo. Esto quiere decir que si la primera nota que pongo aquí es do, no puede ser menor, ni aumentado, ni disminuido. Un ejemplo sencillo, pongo do, la. Contamos las notas, sabéis que contamos desde la que parto, que es el do, hasta la que llego, que es el la. Si contáis con los dedos desde do, re, mi, fa, sol, la, os sale que este intervalo es una sexta. Como la primera nota es do, ya sabemos que solo puede ser una sexta mayor. Ni justa, ni menor, ni aumentada, ni disminuida. Solo puede ser una sexta, mayor, porque su primera nota es do. Ahora bien, vamos a imaginar que en vez de empezar en do, empieza en cualquier otra nota. En ese momento yo ya no puedo saber si el intervalo es mayor o justo, porque su primera nota no es do y las distancias no tienen por qué ser las mismas. Veamos, por ejemplo, de la nota mi a la nota si. Contamos notas mi, fa, sol, la, si. Tenemos una quinta. Las quintas, si recordáis, si hubiese empezado en do, sería una quinta justa. Como no ha empezado en do, no sabemos si la distancia entre estas dos notas es más grande o más pequeña que la de la quinta justa. Para saberlo tenemos que comparar este intervalo con el intervalo de quinta que empezaría en do. ¿Por qué? Porque así sabemos perfectamente cuántos tonos y semitonos tiene una quinta justa. En una esquinita de mi examen, en una parte en blanco del papel, apuntamos ¿cuál sería la quinta justa? Pues la quinta justa sería de do, la primera nota tiene que ser do y cuento con los dedos hasta llegar a 5, do, re, mi, fa, sol. De do a sol, yo sé que aquí hay una quinta justa, porque como empieza en do, esta quinta tiene que ser justa. Ahora voy a contar los tonos y semitonos que tiene esta quinta justa para compararlo con esta y saber si esta es más grande o más pequeña. Para poder ponerle nombre, para poder saber si es justa, aumentada, si fuera medio tono más grande, o disminuida, si fuera medio tono más pequeña. De do a re hay un tono, hacemos aquí un tono. De re a mi, tono. De mi a fa, si recordáis de dónde estaba el semitono, y de fa a sol, tono. En total tengo 3 tonos y un semitono, es decir, 3 tonos y medio. Ahora vamos a contar para comparar si esta quinta, de mi a si, también tiene 3 tonos y un semitono. Si los tuviera,
esta quinta también sería justa, porque es del mismo tamaño que la quinta que va de do a sol. Si tuviera solo 3 tonos, sería una quinta disminuida, porque sería más pequeña. Y si tuviera 4 tonos, es decir, medio tono más que la quinta justa, esta quinta sería aumentada. Ahora vamos a ver cuántos tonos y semitonos tenemos entre mi y si. Y contamos otra vez. De mi a fa tenemos un semitono, de fa a sol, un tono, sol a la, tono, de la a si, tono. En total, 3 tonos y un semitono, es decir, exactamente igual que esta quinta, y por lo tanto, esta quinta también es justa. Sin hacer todo este proceso, no tenéis forma de saber que lo estáis poniendo bien. No os fiéis, no os confiéis porque no tenga un bemol o un sostenido. Aunque sea un intervalo natural, es decir, sin alteraciones, en cualquier momento podéis tener un intervalo aumentado o disminuido. Vamos ahora a ver qué pasaría si el intervalo tiene alguna alteración. Las alteraciones fundamentales con las que trabajamos son dos. Esto es un sostenido, el sostenido sube medio tono, y esto es un bemol, el bemol baja medio tono, ¿vale? Sabiendo esto, vamos ahora a analizar un intervalo que tiene alguna alteración. Alguna alteración es eso, un sostenido o un bemol. Voy a partir de fa, sostenido, y la otra nota va a ser la. Vamos a empezar contando qué hay de fa a la para saber el número del intervalo. Fa, sol, la. De fa a la hay una tercera. Y si recordáis, las terceras, si empezaban en do, eran mayores, no podían ser justas. La tercera mayor sería de do a mi, porque recordamos que siempre, para que sea mayor o justa, tiene que empezar en la nota do, para saber los tonos y semitonos que tiene una tercera mayor. De do a re hay un tono, de re a mi hay otro tono. Por lo tanto, una tercera mayor, empiece desde la nota que empiece, tiene que tener 2 tonos. Si tuviera 2 tonos y medio, sería una tercera aumentada. Y si tuviera 1 tono y medio, sería una tercera menor. Ahora vamos a ver cuántos tonos y semitonos hay de fa sostenido a la. Hemos dicho que el sostenido sube medio tono. Es decir, que si esto hubiese sido un fa natural, su distancia hasta sol sería un tono, pero como es subido medio tono, esa distancia se ha hecho un poco más pequeña. Fa sostenido está más cerca de sol que fa, es decir, de fa a sol hay un tono y en medio estaría este fa sostenido, que es medio tono más alto que fa y por lo tanto está más cerca de sol. De fa sostenido a sol hay un semitono, por lo tanto aquí tenemos un semitono de fa sostenido a sol, y de sol a la hay un tono. Por lo tanto, esta tercera tiene un tono y un semitono. Comparándola con la tercera mayor, que tendría 2 tonos, como es medio tono más pequeña, esta tercera sería menor. Ahora os voy a indicar algo que es necesario para saber pasar de mayor a menor, aumentado o a disminuido. Cualquier intervalo que sea mayor, si tiene un semitono más, pasaría a ser aumentado. Si tiene un semitono menos, sería menor. Si tiene un semitono menos, sería disminuido. Bien, cualquier intervalo mayor pasa por este proceso. Antes hemos puesto el ejemplo de la tercera mayor. La tercera mayor tenía 2 tonos.
Si hubiese tenido esa tercera 2 tonos y medio, sería aumentada. Si la tercera en vez de 2 tonos tiene 1 tono y medio, sería menor. Y si tuviera un tono, sería disminuida. Por ejemplo, para poner un ejemplo cercano, con el intervalo que hemos hecho antes, hemos dicho que de fa sostenido a la A teníamos una tercera menor porque tenía un tono y un semitono. Bien, si este la hubiera sido bemol, recordamos que el bemol baja medio tono, por lo tanto el la bemol está a medio tono de sol. De fa sostenido a sol habría un tono y de sol a la bemol otro tono, es decir, 2 semitonos, lo que es lo mismo que un tono, y por lo tanto esta tercera sería disminuida, porque es 2 veces más pequeña que la tercera mayor. La tercera mayor tenía 2 tonos, la tercera menor, que hemos visto antes, de fa sostenido a la, tenía un tono y medio, la tercera disminuida, que sería esta, de fa sostenido a la bemol, tiene un tono. Bien, ¿cómo hacemos para saber a qué puede pasar el modo mayor o justo? El justo, si un intervalo es justo, no pasa a ser menor nunca. Si tiene un semitono más, sería aumentado, y si tiene un semitono menos, sería disminuido. Bien, con esto espero que os haya quedado muy claro cómo analizar intervalos, y recordad que va a salir uno de cada tipo, es decir, uno de los intervalos que empiezan en do hacia otra nota, otro intervalo que va de una nota diferente que no es do a otra nota natural, y otro intervalo donde las notas pueden llevar alteraciones accidentales, es decir, sostenidos y bemoles. Y esto vale 3 puntos del examen, o sea que espero que de verdad os haya quedado más claro con la explicación y que todos saquéis en esa parte un punto en cada pregunta.